acompaña el doctor Ibi Sánchez Serrano, científico panameño, y hoy viene como especialista a tocar el tema de la llamada cinta chocolate. ¿Se acuerdan? Ese proyecto de ley recurrente sobre mala praxis médica. Doctor, usted viene como un científico panameño, pues trabajando y educado en unas universidades de más alto nivel del mundo, para hablar de un problema que cada vez que se ha tocado aquí se ha encontrado con una muralla y siempre muere en su cuna. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Doctor. Ante todo, deseo agradecerle la oportunidad que me da para compartir con el pueblo panameño estas ideas y este conocimiento pues, que se ha adquirido con mucho esfuerzo fuera de Panamá. Y efectivamente deseo, primero que nada, enviar una invitación muy cordial al pueblo panameño para que asista esta tarde a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 7:30, en el auditorio Justo Arosemena de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a un foro que está siendo patrocinado y auspiciado por la cinta Chocolate, sí, sobre el tema de la humanización de la medicina en Panamá. Voy a ser uno de los exponentes y mi tema va a ser sobre la crisis mundial de los sistemas de salud y cómo Panamá encaja de esa crisis. La necesidad de una medicina más humana en Panamá. Entonces, cuando hablamos de una medicina más humana, cuando hablamos del sistema de salud panameño, tenemos que entender que parte de la humanización significa la mejor atención al paciente y también los mayores estándares aplicados a su tratamiento. Aplicado obviamente a la medicina pública. Por supuesto que sí. Porque esto no pasa en la medicina privada. Bueno, pasa en la medicina privada, pero en pasa en todas, sinceramente pasa en todas partes y pasa en todo el mundo. Sin embargo, aquí en Panamá sorprende realmente la negativa que se ha dado a este movimiento, desafortunadamente incluso por parte de los gremios médicos. Esto es algo que tiene que ser discutido de manera abierta porque si uno va a Europa, si uno va a Estados Unidos, la mala praxis médica es algo que está bien regulado, que es incluso sujeto a la ley. Entonces, se necesita realmente tratar este tema en Panamá porque no es la primera vez que hemos tenido problemas de mala praxis. La mala praxis no es solamente, digamos, directamente del doctor al paciente, sino todo servidor, todo el servicio médico también y todo trabajador de la salud. Entonces hemos tenido casos de la muerte de los neonatos, hemos tenido casos de el dietilenglicol, hemos tenido casos de los sobreirradiados, hemos tenido otros casos con instrumentos que se utilizan que pueden estar contaminados. Y cosas que van incluso mucho más allá que desafortunadamente supongo que en el interior sean mucho más. Por supuesto que sí. Es recurrente. Es muy recurrente. Entonces, lo más triste de todo es que las personas se sienten sumamente impotentes. Imagínense que en los Estados Unidos y en Europa el proceso, digamos, de una demanda, porque por lo general son demandas civiles, que ocurren en los Estados Unidos, demoran mucho tiempo y todo eso es examinado por un panel de expertos y de pares que determinan si hubo o no mala praxis médica o negligencia médica. Pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede traer un médico de otro estado y sirva de perito. O incluso desde el mismo estado. Y no lo conoce. Exactamente. Mientras que aquí el problema está en que, sobre todo, los especialistas son grupos muy reducidos donde exactamente. Estoy seguro de que, en el que todo el mundo se cubre. Los bomberos no van a pisarse la manguera. Sí, entonces hay un término que a mí siempre me irrita y es el término que dice, no digo tal cosa o no hago tal cosa por ética profesional. Yo pienso que eso es una mala concepción del término ética, porque ética significan valores, valores que tienen que ver con la moral. No significa ser tapadera ni encubridor de las faltas y de las fallas que ocurren en un sistema o con un colega. ¿Cómo se puede? Porque al final, loro viejo no da la pata. Es decir, con estos grupos de médicos, ¿cómo se puede aplicar una ley de mala praxis para que uno esté seguro de que la persona que va a analizar ese trabajo no vaya a entorpecer más todavía la investigación? Pienso que lo que se tiene que dar es, primero que nada, es una transformación en nuestra educación. Todo va a empezar ahí, desde que los médicos y los científicos somos entrenados aquí en Panamá, los que son entrenados aquí en Panamá, ese es un concepto que tiene que ser prácticamente inculcado dentro de lo que es su formación. Por otra parte, tiene que hacer algo externo y algo completamente imparcial. Y Panamá tiene que ir cambiando su mentalidad. Nosotros no somos una banana republic. Nosotros somos un país con un alto ingreso económico según
estadísticamente. Entonces, el problema que hemos tenido en Panamá es que nuestro crecimiento económico y la imagen que deseamos proyectar del país es una. La realidad es otra. Porque entonces tenemos que ir igualando esas... Doctor, que nosotros en ese primermundismo de salud tenemos el caso de que si uno va a un hospital panameño, si no tiene seguro, es que ni entre. Los precios son exorbitantes. Entonces, pero lo más triste es que tenemos un servicio público, supuestamente un servicio de salud universal en el que el paciente no tiene confianza, pero lo más triste es que no solamente el paciente, el trabajador de la salud tampoco. En conversación con muchos médicos, con amigos míos y colegas, me dicen, Ivy, sinceramente da tristeza, yo amo mi profesión, pero como está la situación en Panamá, a mí me duele practicar la medicina y yo no quisiera practicar la medicina, porque primero que nada, si yo mando un medicamento, no va a ver dentro del sistema público. Por otra parte, si mando una cirugía, tampoco. Las cosas que uno ve, los descuidos. Por ejemplo, en algunos casos, algunas operaciones electivas o, digamos, laparoscópicas electivas aquí en el país no se están dando por recortes en el presupuesto por parte del MINSA. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es algo verdaderamente triste. De eso fue su discusión con el presidente de la Universidad de Harvard. Correcto. Sí, exactamente de ese estado paupérrimo que ha ido pues teniendo el sistema de salud pública, que yo creo que es profeso. Yo la verdad es que no soy de los que cree que las cosas en este país pasan pues espontáneamente, exactamente, sino que ese deterioro yo creo que es por algo. Exactamente, y es un deterioro que viene con un arrastre desde décadas. Sí. Entonces, la pregunta que le hice al presidente me pareció que fue una pregunta bastante clara y específica, que es, ahora que Panamá tiene toda esta relación con China, con Europa, con tantos países, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para crear mecanismos de investigación, de desarrollo, de mejoramiento del personal panameño, del uso de expertos panameños en todas partes del mundo, para que podamos contribuir a resolver la problemática de salud que vivimos en el país y que desafortunadamente está acabando con la vida de muchos panameños? Doctor, y aquí uno en la salud y educación parecieran ser dos problemas que tienen la misma diagnóstico con diferentes actores. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es más intransigente, si los médicos o los maestros, para evaluarse y para poder, o sea, a la hora de necesitar gente en el interior, especialistas y eso, para abrir un poco el mercado, o que vengan. Yo no sé cuál haría más protesta, si los maestros o los médicos. Yo pienso que más que individuos e incluso que gremios, es una situación que tenemos que verla desde un punto de vista sistémico. En Panamá, ni la salud ni la educación, que son los pilares del desarrollo, son temas de capital importancia para los dirigentes. Punto. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque no conocen y no se compenetran con el dolor y el sufrimiento y la necesidad del pueblo panameño y de la gente humilde de este país. Entonces, cuando uno no ha vivido lo que es el hambre, cuando uno no ha vivido lo que es ir al complejo hospitalario o vivir en zonas rurales del interior. No, o ir y entonces tener que pagar en este momento, mire, lo digo por experiencia, esto no es que me echan el cuento, esto lo vivo porque tengo familiares asegurados aquí en Panamá y he tenido que llevar a mi mamá a la caja del Seguro Social y no hay reactivos para pruebas, para el perfil lipídico y para otros tipos de exámenes. Entonces, ¿cómo es posible que uno tenga que esperar semanas, meses para que hayan esos insumos para algo tan simple y tan básico? Entonces, lo que se está dando es que tenemos aquí en Panamá un sistema de salud dual de facto, público-privado. ¿Por qué? Porque la persona, a pesar de que está asegurada y que paga Seguro Social, tiene que pagar seguro. Entonces tiene que pagar seguro propio y tiene que ir a otras clínicas y tiene que pagar laboratorio privado. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista económico eso no es factible para una persona que a veces ni siquiera tiene para comer. Pero es que ahí entra otro de los actores macabros de todo esto,
que es el oligopolio que hay en todo el que vende Ahora bien, medicamentos y reactivos. pero nosotros aquí en Panamá, Fernando, siempre hablamos del oligopolio de los medicamentos, se habla de las mafias, se habla de que no hay medicamentos, habla de que no hay insumos, pero yo la pregunta que le hago, y supuestamente todos esos oligopolios, todo eso debe tener nombre y apellido, porque Panamá es un país muy pequeño, aquí todo el mundo nos conocemos, y todas las personas que están escuchando esta entrevista en este momento, el pueblo, los políticos, los dirigentes, usted, los médicos, el ministro de Salud, el director de la Caja del Seguro Social y yo sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se necesita hacer para el próximo periodo presidencial, si yo estuviese en esa posición, lo primero que hago es una investigación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son? ¿Y por qué no hay medicamentos? ¿Y por qué no hay insumos? ¿Y por qué esa mora que se da en materia de cirugía? Eso es lo primero, porque desde el punto de vista científico, Fernando, uno no puede tomar una decisión, y sobre todo en materia de salud pública, si uno no tiene todos los datos sobre la mesa para tomar una decisión de un cambio o de una reforma. Entonces, ¿cómo voy a prometer yo que voy a resolver el problema de los medicamentos y el problema de salud de Panamá cuando dentro de mis datos estadísticos yo ni siquiera sé lo que está pasando porque no ha habido una investigación exhaustiva sobre las causas del problema? Entonces, es por allí por donde debemos empezar. Y eso se lo estoy diciendo precisamente a todos los que en este momento aspiran a la presidencia de Panamá. Cuando hablamos de negligencia médica, también negligencia médica es que a mí me den una cirugía de urgencia para dentro de 6 meses. En cierta forma es correcto y es negligencia del sistema. ¿Por qué? Porque la negligencia se ve en diferentes planos. Por ejemplo, falla a leer el diagnóstico. Cuando no hay consentimiento, cuando el paciente no conoce a fondo a la situación a la que va a ser sometido. Porque, falla también en el sentido de que el tratamiento no se le dio en el momento adecuado y ahí entramos en este tema. Entonces es negligencia y quizás mala praxis de todo el sistema de salud, porque la cantidad de personas que mueren. Miren, en Estados Unidos todos los años se hacen aproximadamente 85,000 demandas a los médicos por mala praxis médica. El término mala praxis médica y negligencia médica es casi similar, pero hay una diferencia desde el punto de vista legal. ¿Cuál es la diferencia? Una es cuando te opera alguien mal. No, del punto de vista de los abogados, del sistema legal en los Estados Unidos, la mala práctica ocurre cuando, aunque no se quiera, hay una intención. Vamos a decir, un médico hace un procedimiento, o un trabajador de salud, por decirlo, para que no vayan a decir que la tengo en contra de los médicos. Trabajador de salud. Y cometió un error. Y esa persona se da cuenta del error. Aunque no deseó hacerlo, pero está consciente. Inconscientemente hizo algo que no debió haber hecho. Y cuando los estándares, sobre todo del servicio que debió rendirle a un paciente, en comparación con el servicio que otro médico le hubiera dado, debería ser compatible con un estándar de la profesión. Entonces, ahí hay una mala praxis. Negligencia cuando la persona por ignorancia o por descuido, por ejemplo, una enfermera que deja una gasa en una herida y no se dio cuenta. Sí. Entonces ahí hay una negligencia, pero ambos son sujetos, digamos, a una acción legal, que en Estados Unidos, ¿cómo lidian con eso? Entre compañías de seguro. Es decir, compañías, sí, exactamente, y por lo general nunca van a la corte, no existe, digamos, una, sí, exacto, por fuera, y entonces existen diferentes seguros. En Europa existen seguros por parte del mismo sistema de salud, al igual que otro tipo de organizaciones médicas, por ejemplo, la Asociación de Médicos, entonces se protege. Pero hay casos excepcionales en donde se llega al acto criminal, pero ya esos son casos extremos en el que el médico, por ejemplo, o el sistema, o el grupo de médicos y de enfermeras, o quien quiera, ha doctorado los documentos o se ha sustraído datos. Por ejemplo, darle a alguien una medicina adecuadas. que no vino al caso y le provocó otro daño. Bueno, ahí hay una diferencia, porque mire, como nosotros hablamos hace un año sobre la medicina de género específico, hay una diferencia entre lo que es la mala práctica o la negligencia y complicaciones y reacciones adversas. Entonces, eso es otra parte que uno no puede, digamos, desde el punto de vista científico, porque yo soy científico, uno sabe cómo funciona el organismo, la célula, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de lo que es la aplicación de un medicamento a una enfermedad específica, ningún medicamento es 100% seguro, ninguna intervención médica es 100% seguro. El médico hace lo mejor, pero el problema aquí es que
cuando otros la médicos... buena fe del médico. Exacto, pero es cuando otros médicos, un panel de expertos que trabajan en la misma área, examinan lo que ha sucedido y dicen, no, eso está por debajo del estándar que la profesión merece dar hacia el paciente. Es allí donde está el problema. Y entonces yo no sé aquí en Panamá cuál es la negativa. Muchas personas hacen una crítica hacia el proyecto de ley debido a que algunos, y eso debo decirlo porque realmente pues siempre va a haber críticos. Entonces algunas personas se oponen al hecho de que cómo está redactado el documento. Otras personas tienen miedo, otras personas no conocen suficientemente a fondo el problema. Entonces es importante, por eso se hacen estos foros de la cinta chocolate, para que exista el diálogo. Y como le dije, yo soy una persona independiente, sí. Soy un invitado, pero este es un problema nacional en el que yo puedo ayudar. Sobre todo es visualizar un problema que antes, bueno, es que estamos en pleno siglo XXI, es decir, nosotros, como le dije desde el principio, nosotros ya Panamá no es el Panamá de antes, nosotros tenemos que cumplir con estándares internacionales y es triste y es vergonzoso ver que nosotros nos jactamos de los edificios de Panamá, en todas partes, mire, los temas de publicidad de Panamá, los edificios, Punta Pacífica, Avenida Balboa, todo eso, que qué bonito es Panamá, qué eco. Cuando destruimos la naturaleza, cuando, por ejemplo, para hacer una construcción no les importa si hay manglares o si no, arrasar con todo. Entonces, ¿qué sucede? Que así mismo entonces tenemos que, si vamos a dar esa imagen y proyectarnos de esa manera, entonces tenemos que empezar por lo básico, que es salud y educación. Los deberes y derechos de ser. Exactamente, y con el respeto a la dignidad de las personas, que eso debe ser fundamental, no solamente dentro del campo de la medicina, sino que también dentro de cualquier oficio público, porque cualquier, agua, exacto, todo. Entonces hablamos de que el agua es importante, pero si aquí en Panamá no hay, para la salud, y si no hay agua contaminada, para los carnavales, y yo sé que quizás con esto me tiren piedras, pero algo que a mí me dio tristeza es cuando yo leí hace más de una semana en la prensa, en el mismo periódico, que iban a utilizar 3 ríos en Azuero para sacar agua para los culecos y que eso iba a ser, la calidad de esa agua iba a ser inspeccionado por el Ministerio de Salud. Y más adelante en el periódico hablan sobre la sequía y que las vacas no tienen agua para... Entonces, ¿en qué clase de país vivimos en el que nosotros... Sí, las prioridades están totalmente exacto, al pero revés. ¿por qué? Porque también el nivel de educación, porque cualquier persona educada en cualquier otra parte diría, eso es una inconsciencia, busquemos otras alternativas para celebrar nuestros holgorios. Tenemos que pensar como un país del siglo XXI, no hay agua en el mundo, el agua está contaminada, esa es una gran crisis que tenemos. ¿Cómo la vamos a desperdiciar? No se puede. Entonces, bueno, hay que trabajar en la educación. Lo cierto, doctor, hoy, Facultad de Derecho en la Auditorio Justo Arosemena, ¿a qué hora? A las 4:30 comienza el acto, termina a las 7:30. Primero va a haber una intervención sobre una especialista panameña que trabaja en el área de ginecología y obstetricia. 35 minutos, luego habrá un periodo de preguntas y respuestas y luego viene mi intervención que va a durar sobre aproximadamente 1 hora en la que vamos a discutir estos temas más a fondo y cómo los podemos resolver. Porque no solamente es bonito hablar de eso. Total diagnóstico. Sí, exacto, no podemos, sino cómo lo podemos resolver. Y hay que ser crítico. ¿Y por qué? Porque la situación amerita. Así es. Doctor Ivy Sánchez, como siempre, un placer tenerle acá, científico panameño.